Hola amigos, ¿qué tal? Les acompaña su amigo Jonathan Joseph. Durante este trimestre hemos estado estudiando acerca del libro de Hechos. Y esta semana terminamos con nuestra última lección acerca del viaje a Roma. A pesar de las oposiciones, a pesar de las dificultades, a pesar de las tragedias, Pablo aprovechaba de cada oportunidad para compartir el Evangelio y el libro de Hechos termina con el triunfo del Evangelio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a todos y sobre todo recuerden, si ustedes quieren saber más acerca de este tema, visítennos en nuestra página de Facebook. Bienvenido a todos. Queridos amigos, gracias por estar de regreso con nosotros. Y para poder llevar a cabo esta lección, la última lección del trimestre, me acompañan en la plataforma algunos compañeros que a continuación les voy a pedir que se presenten, iniciando por supuesto por mi lado derecho. Mi nombre es David Hernández, estudio teología y soy originario de Chiapas. Un gusto estar aquí. Hola, mi nombre es Stephanie Hernández, estudio la licenciatura en enseñanza del inglés y soy originaria de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Gutiérrez Bolaños, estudio la licenciatura en Teología y soy originario de la bella Sultana del Norte de Monterrey. Excelente, compañeros. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a este estudio. ¿Qué les parece si antes de dar continuación a este estudio que pidamos a Dios la presencia del poder de su Espíritu Santo para que nos guíe a través de este estudio? Stephanie, ¿nos gustaría ayudar? Así es, oremos. Querido Padre, en este momento te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para que esté con nosotros al momento de abrir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El viaje a Roma es nuestra última lección de este trimestre, la lección 13, y el versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 24. Y nos dice lo siguiente: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y es interesante, me gusta siempre detenerme un poco sobre el texto para memorizar y también tener una conexión con el título. Y el contexto en el cual el ángel de Dios está hablando con Pablo es un contexto un poquito particular, porque Pablo estaba emprendiendo un viaje hacia Roma. Y durante este viaje ellos tuvieron un problema en camino. ¿Alguien de ustedes podrían platicar o comentar un poquito acerca de este problema que Pablo y sus compañeros encontraron mientras que estuvieron en el mar? Pues bueno, Pablo había apelado a César, o sea, lo habían tomado preso ya en Jerusalén y tuvo el juicio, en fin, ¿no? Y él, presionado por los dirigentes de la nación, tuvo que apelar al César. Entonces, para apelar al César, obviamente tendrían que llevarlo a Roma, así que él fue llevado de Cesarea a Sidón, y de Sidón tomaron el barco que los llevó a Chipre, y en fin. La primera parte de su viaje hasta Mira fue una parte tranquila, digamos, ¿no? Algo sencillo, de los viajes normales que habían en aquellos años. Sin embargo, de Mira hacia a donde iban, que era Roma, comenzaron a tener problemas y no llegaron exactamente en el momento en ellos que tenían que llegar, ¿no? Entonces, antes de partir, una de las preocupaciones que tenían los marineros en ese momento era que la fecha en la que estaban ellos navegando ya era una fecha muy preocupante, digamos como nosotros a veces nos preocupamos, sí, que empezaba la época de los huracanes, ese tipo de cosas, ¿no? El invierno se acercaba, entonces eso creaba también problemas para navegar. Y Pablo les había anticipado, les había advertido de que había recibido un mensaje divino que le decía que era mejor si se quedaban. Ellos decidieron no hacerle caso a Pablo y avanzar de todas maneras en el viaje. Sin embargo, él insiste nuevamente, ya están viajando, ya están nuevamente en el barco. Él insiste y les dice, bueno, pues vamos a naufragar, en realidad vamos a naufragar, pero, y ahí es donde entra el versículo 24, no teman. Dios me ha dicho que no temamos, dice el versículo 24, es necesario que comparezcas ante el César. Es decir, para que, en otras palabras, el ángel le dice, tú puedes estar tranquilo, vamos, o sea, va a ser un naufragio, ¿no? Pero tienes que estar tranquilo porque te vas a presentar al César, vas a llegar al César, vas a llegar a Roma, por así decirlo. A pesar de que el barco se iba a hacer trizas y el naufragio iba a ser una cosa terrible. Pero sí iban a llegar. Pero iban a llegar. Y es interesante, ¿no? Porque durante este viaje vemos dos intervenciones de Pablo. Y aunque David ya ha mencionado un poquito acerca de esta primera dimensión, que consistió en una advertencia a la tripulación. Ahora, ¿en qué consistió la segunda intervención de Pablo en este viaje, a lo largo de este viaje? Bueno, podemos ver que
una de las principales cosas que a mí me impacta en lo personal es que Pablo va como prisionero y él aún en ese estado se encarga de reanimar a sus compañeros que iban con él en el barco, que aproximadamente eran más de 200 personas. La segunda vez que él se para delante del público para reanimarlos, decirles que van a llegar vivos todos. Tal vez el barco se va a hacer trizas, pero todos van a llegar vivos. Y se encarga de reanimarlos y darles de comer. ¿Por qué? Porque habían pasado más de 14 días en ayuno y en vela porque todos pensaban que iban a naufragar. Entonces me impacta a mí cómo Pablo, siendo prisionero, siendo que ya iba para ser enjuiciado, él está en paz, está contento, tranquilo, porque a pesar de todo van a llegar con bien. Y mira que, perdón, la situación no era algo sencilla, porque hoy en día, no sé si ustedes han viajado en barco, a mí me ha tocado viajar en varias ocasiones. Sí, me ha tocado también. Y cuando viaja uno de noche, pues los barcos llevan todos los utensilios que necesitan, ¿no?, en el tablero para dirigirse, ¿no? Pero en aquellos años se dirigían por las estrellas, ¿no? Las estrellas. Si ustedes han estado en el club de guías mayores, no nos enseñan a leer las estrellas y la osa mayor y todo ese rollo, ¿no? Pero estaba todo nublado, la tempestad había durado días enteros, semanas, y bueno, 2 semanas por lo menos, y entonces no había estrellas siquiera para dirigirse, ¿no? El viento seguía igual, las olas se levantaban, era una situación desesperante y en algún momento dice la Biblia que llegaron a perder toda esperanza al punto de que los mismos marineros comenzaron a clamar y a decir, bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, Pablo recibe el mensaje de Dios y eso es lo que le da ánimo. Las circunstancias no han cambiado, las circunstancias son peores, ¿no? Pero él está animado porque recibió un mensaje que él y sus compañeros iban a dar. Y es también lo que Jesús nos ha dicho, ¿no?, en los evangelios, de que en el mundo tendremos aflicciones. No nos ha prometido de que no tendremos aflicciones, sino que Él nos ha prometido de que estará con nosotros en los momentos difíciles. Ahora, Stephanie, ¿qué lecciones nosotros podríamos extraer de la actitud de Pablo en medio de este conflicto, en medio de esta tempestad? Creo que, como ya lo hemos dicho, es algo que nos deja una gran lección de momentos difíciles, de momentos donde no vemos la salida quizás, donde en realidad todo parece haberse perdido, porque pues sí se encuentra en una situación un poco difícil. Pero a pesar de eso, Pablo mantiene la calma, Pablo mantiene esa alegría en su rostro y sigue confiando en su Dios. Entonces, eso nos da una lección a nosotros de que a pesar de que todo vaya mal en nuestras vidas, tenemos que seguir confiando porque el Señor nos ha prometido de que todo estará bien. Y creo que esa es una gran lección para nuestras vidas. Excelente, muy bien. Y creo que aquí entra el caso de, digamos, de lo que significa fe, ¿no? Las circunstancias no han cambiado, las cosas pueden ser peores incluso, en lugar de mejorar se vuelven peores. Pero nosotros confiamos en las promesas de Dios, confiamos que tenemos una relación con Dios, hemos encontrado de que Él ha sido bueno con nosotros y lo que decía Elena White, ¿no? Si no olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros en el pasado, será más fácil enfrentar el futuro, ¿no? Enfrentar el futuro, exacto. Y Pablo tenía experiencia en naufragios, ¿no? No era la primera vez que naufragaba. Por eso les dice en el versículo 25, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Amén. Excelente. Ahora, finalmente, después de todas estas circunstancias en el cual tuvo que pasar Pablo, dice la historia, dice la lección de que Pablo y sus hombres y los soldados, los que estuvieron en el barco, en la nave, llegaron a la isla Malta. ¿Alguien nos podría contar un poquito cómo fue la llegada de estos hombres en esta isla, cómo los recibieron y qué pasó después? Claro, es importante recordar que habían pasado algunos días sin comer, entonces los habitantes de Malta los recibieron pues cortésmente. Ellos habían pasado mucho tiempo naufragando en el mar y al verlos que llegaron naufragantes a la isla, inmediatamente fueron y encendieron una lumbre para, pues yo creo, darles de comer, para poder calentarlos. La lección nos dice que la temperatura era muy fría, se había acercado el invierno, entonces lo que ellos hacen para poder reconfortar a los naufragantes es pues ponerles ahí una fogatita para que ellos se calienten, darles de comer y reconfortarlos. Vemos que la recibida es una recibida muy cortés que ellos le hacen. Calurosa, amable. Y que quisiera agregar antes de que ellos llegaran el hecho de que cuando los marineros se dieron cuenta de que estaban llegando a Malta, bueno, no sabían que era Malta, pero que estaban llegando a tierra, rápidamente, típico sucede en algunos casos, ¿no? Que saben un poco más de la situación y toda la cosa, intentan huir del barco, salirse del barco, ¿no?
Y Pablo tuvo que intervenir nuevamente. Esa es la tercera, creo, ¿no? Sí, me parece que es la tercera intervención de Pablo. Y nuevamente le dice, se acerca al capitán, al centurión, y le dice, mira, si los dejas ir, no te va a ir muy bien a ti. ¿Por qué? Porque él confiaba en el hecho de que sí, el barco todavía lo tienen, ¿no? Ellos querían salvar como sea la nave porque pues tenían que regresar, ir a Roma, ¿no? Pero él interviene allí y para bien no solamente suyo, porque si al ver que todo esto estaba difícil, los soldados tratan de matar a todos los que están allí para que no se les escape ningún preso. Es la manera más fácil de resolver el problema. Pero Pablo se acerca y no solamente salva su vida, salva también la vida de todos los demás. No es una intervención para él mismo, ¿no? Lo mismo sucede cuando llega a Malta. Cuando llega a Malta y comienzan todos a reunirse alrededor del fuego y sucede la picadura, la mordedura de la serpiente, digamos así, Pablo parece ser que está confiado que a pesar de todo lo que está sucediendo, tiene una indicación clara: vas a llegar a Roma. Vas a llegar a Roma. Y es interesante porque después de haberse salvado de una tempestad, otra tragedia ocurrió nuevamente, porque dice que se estaban calentándose alrededor de este fuego. Dice que de repente cuando una serpiente se le prendió en la mano. ¿Y qué pensó los habitantes, los que estuvieron también a este alrededor? ¿Qué dice la lección? ¿Qué pensó esta gente? Bueno, la gente pensaba, bueno, los habitantes de ahí, al ver la escena que la serpiente se le había prendido en la mano, decían, este hombre ha hecho algo muy malo porque... Era un asesino. Ajá, a pesar de que se salvó por las circunstancias del naufragio por 14 días, la condenación hasta este momento le sigue buscando. La retribución. La retribución de Y es sus interesante actos. porque cuando se dieron cuenta de que el resultado que ellos esperaban no sucedió, porque Pablo no murió a pesar de la mordida de la serpiente, ellos tomaron a Pablo ahora por un Dios. Como un Dios. Es la segunda vez que sucedió con Pablo, ¿no? Por lo menos que sabemos. Por lo menos que sabemos, porque dice también en Listra. En Listra sucedió algo También los habitantes de Listra, después de la curación del hombre de cojo, también estos habitantes también habían tomado a Bernabé y a Pablo como dioses. Pero una vez más, pues Pablo no era un dios, sino que era un apóstol, un varón de Dios que realmente había sido llamado para cumplir un propósito. Y podemos también reflejar también esa confianza que Pablo tenía en Dios. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de la tempestad, de las adversidades, Pablo confía en su Dios. Y yo creo que es una lección para cada uno de nosotros. Sí. Regresamos al punto que decía Stephanie hace un ratito, ¿no? La confianza en Dios, la seguridad en Dios, porque pues las cosas pueden ser malas, ¿no? Excelente. Pues amigos, vamos a tener un corte. Pero antes del corte queremos dejar una pregunta en la mente de nuestros amigos que nos están mirando, y también regresando vamos a contestar y seguir platicando acerca de esta pregunta. ¿Cómo Pablo, cuál era su interés, cuál era su intención? Porque Lucas nos dice que Pablo tenía el deseo de viajar a Roma. ¿Por qué razón? ¿Por qué Pablo tenía este deseo tan intenso de poder viajar a Roma? Al regresar contestaremos esta pregunta. Hola, mi nombre es Steven Patterson y desde hace 5 años tengo el placer de dedicarme a la cocina. Siendo chef, he podido entender mejor el plan de alimentación que Dios tiene para nosotros. Por eso te invito a ver semana tras semana Piedra, Papel o Cuchara, un programa de la industria de alimentos de la División Interamericana, y Más Bienestar, que te enseñará cómo preparar recetas saludables para tus desayunos. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento.
Queridos amigos, estamos de regreso a este estudio. Antes del corte lanzamos una pregunta. ¿Cuál era el propósito de Pablo al viajar a Roma? Porque Lucas nos dice que Pablo tenía un fuerte deseo de viajar a Roma, y es por eso nosotros queremos discutir sobre este propósito por el cual Pablo realmente tenía este deseo de viajar a Roma. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué un deseo tan intenso de viajar a Roma por Pablo, de parte de Pablo? Bueno, pues Pablo en la carta que le escribe a los hermanos de Roma les dice que es su deseo ir allá, ¿no? Parece ser que antes del viaje que está haciendo, que hizo en barco, no había logrado su propósito, ¿no? Él le dice en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 14 en adelante, que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy por anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El único propósito que movía a Pablo para viajar a un lugar o a otro era predicar el evangelio a esas personas. Excelente, excelente. Y ahora vemos que Pablo logró su propósito y cumplió su deseo, llegar a Roma. Ahora, o sea, no como quería, pero lo cumplió. Pero lo cumplió. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Pablo cuando por fin llegó a Roma? ¿Cuál fue la actitud de Pablo? ¿Qué nos dice la lección en cuanto a su actitud? Bueno, primeramente dice que él convoca a los judíos para poder, no en realidad convencerlos, pero sino hacer una confianza en ellos. El que ellos confiaran, él les explica lo que pasó y hacer una confianza en ellos para así poder, volvemos a lo mismo, a testificar y predicar la palabra en ese lugar. Que él obviamente aprovechaba cada situación, cada momento, y él, como bien dicen, no tenía minuto que perdía. Él trataba y él lo lograba y testificaba de Dios. Sí, porque la lección nos dice que aunque Pablo nunca había viajado a Roma antes, sin embargo tenía conocidos, muchos conocidos. Lo que pasa, sucede como sucedía años anteriores en nuestros países, en México, ¿no? Que algunas personas viajaban de un lugar para otro y como la comunicación pues no había teléfono, telégrafo ni nada de eso, entonces habían hermanos de iglesias que él había fundado que viajaban a Roma. Roma era una capital muy conocida, muchos judíos en Roma. Entonces viajaban a ese lugar. Aquila y Priscila, por ejemplo, que eran amigos suyos que habían estado en algún momento juntos, estaban en Roma en ese momento. Febe, que es una de las personas que lleva la carta a los romanos, está allí. Tiene muchos amigos. Tanto es así que dice la Biblia que muchos de esos amigos se pusieron de acuerdo y cuando supieron que Pablo estaba llegando a Roma, al puerto al puerto, ¿sí? Entonces llegaron, se juntaron y tomaron una comisión desde Roma y fueron a seguirlo. Me llama la atención eso porque Pablo no solamente predica el evangelio, tiene una buena relación con las iglesias, con los hermanos que tiene, y tiene conocidos en Roma. Se preocupa por... El hecho de que haya llamado, por ejemplo, a los judíos es continuar lo que él siempre hace, ¿no? Llega a una ciudad, busca una sinagoga o se va a la sinagoga y comienza a predicar. Aunque él siempre dice que su predicación es a los gentiles, dedica tiempo para los judíos también. Sí, siempre su estrategia, lo hemos visto en lecciones anteriores, de que siempre buscaba una sinagoga para poder iniciar con los judíos y después abarcar a los gentiles. Ok, es interesante porque uno de los propósitos de Pablo a ir a Roma era comparecer ante César. Sin embargo, Pablo no solamente se conformó en este papel de defenderse, sino también es un hombre que aprovecha de las herramientas y las oportunidades que tiene. Y es que cuando decidió apelar al César, aparte dijimos hace un momento que casi fue presionado para hacerlo, antes de que esto sucediera, o más bien cuando él apeló, se reunió Agripa con Festo, si no mal recuerdo, y entonces lo escucharon para deliberar qué iba a poner, en el documento que iba a acompañar a Pablo para cuando llegara a Roma. Es decir, cuando llegara a Roma ante el emperador, se iba a extender el documento y allí quien había hecho el juicio iba a decir, ok, este hombre se le acusa de esto. Pero él tenía problemas porque no había encontrado nada merecedor para que lo ejecutaran, ¿no? Entonces, en el documento posiblemente había algo que encontró Agripa y que encontró Festo, que no había ninguna situación, excepto que como Pablo ya había apelado, pues tenían que enviarlo, ¿no? Tenían que enviarlo. Así que posiblemente él iba confiado en el hecho de que, bueno, no tengo problemas con esto. Y la Biblia, bueno, tenemos evidencia de que 2 años después, por lo menos, él fue liberado. Él fue liberado. Y la lección nos dice explícitamente de que su intención no era tanto defenderse, sino crear una atmósfera de confianza que le permitiera predicar el evangelio y demostrar que la resurrección de Jesús era el cumplimiento de la esperanza ancestral de Israel. Así es. Pablo aprovechaba de cada oportunidad
Y es por eso él decía que con los judíos yo me hago judío y con los griegos griegos yo me hago griego. Es decir, que nosotros debemos predicar el mensaje y aprovechar de cada oportunidad, cuando estemos en la calle, cuando estamos en la casa, cuando estamos viajando, que aprovechemos para dar a conocer el nombre de Cristo Jesús y el amor también de... Creo que el sentir de Pablo está registrado en Romanos, cuando él le dice, a sabios o no a sabios, a griegos o no a griegos, a todos ellos me hago deudor. Es decir, siento una deuda con ellos de predicar el Evangelio. Y de hecho el versículo más adelante dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, él dice, yo tengo que predicar. Él siente una necesidad, una presión de decir, me debo, tengo que predicar. Las personas con quienes me encuentro tienen que escuchar, ¿no?, del Evangelio. Y por eso, aunque está en la cárcel, dedica tiempo para predicar. Al llegar a Roma, dedica tiempo para predicar. Siempre está predicando. Siempre está predicando. Siempre Pablo está predicando. Y ahora estamos discutiendo acerca de la convocación, de la llegada de Pablo a Roma. Dice que llegó este día, el día de la convocación, y que Pablo, pues como David lo estaba diciendo en un ratito más, estaba diciendo de que Pablo siempre estaba predicando, siempre predicaba. Y Pablo predicó, pero dice aquí que algunos creyeron y otros no, como siempre suele suceder. Algunos creyeron y otros no. Sin embargo, aquí algo más interesante, ¿no?, es que dice el apóstol no tuvo más remedio que enfocarse en los gentiles una vez más. Es que para los judíos es complejo, y esa es una gran lección para nosotros. Para ellos es complejo entender, digamos así, que Jesús haya cumplido las profecías y sea el Mesías. Casi toda por lo menos en ese periodo de la historia, la religión judía estaba centrada en esperar al Mesías, y saber que el Mesías ha venido y que me lo perdí no era una situación fácil, ¿no? Y peor todavía, que el concepto que ellos tenían del Mesías no cuadraba con el Mesías, con Jesús, ¿no?, como Mesías, ¿no? Entonces tenían una gran discusión. Pablo les enseñó, pero ellos tenían una gran discusión. Unos sí, otros no. Otros. Exacto. Y también eso es lo que nos da también entrada a esta pregunta. ¿Cuál fue el argumento de Pablo al citar el texto de Isaías en este contexto en el cual estamos discutiendo, ¿no? Pablo cita el texto de Isaías que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 28, versículos 24 al 31. Vamos a leer este texto para poder contestar a esta pregunta. El argumento que Pablo utiliza en este contexto, de que algunos sí aceptaron, otros no, e incluso ellos se fueron de este lugar donde se unieron, teniendo grandes discusiones entre ellos, dice el texto. Entonces, Stephanie, ¿nos podrías ayudar con la lectura? Ustedes también en casa nos pueden también buscar en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 24 al 31. Dice, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es envidia esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Antes de terminar nuestra lección, vamos a regresar sobre el último versículo 31, pero la pregunta que lanzamos es, ¿cuál fue el argumento de Pablo al citar este texto? ¿Qué quiso Pablo decir a estos hombres? Pues que si ellos no querían escuchar, digamos así, ahora el Evangelio iba a los gentiles. A los gentiles. Él siempre dijo que era un apóstol llamado a los gentiles, pero dedicaba tiempo para los judíos. Y lo que también provocaba mucho enojo y coraje también en los judíos. Ahora, este último versículo 31 nos llama la atención, porque Pablo estuvo esperando, ¿cuántos años dijimos? 2 años antes de comparecer ante César. Entonces, aquí durante estos 2 años, Pablo no se quedó con los brazos abiertos, como lo hemos dicho, sino que aprovechó la oportunidad para predicar y dar a conocer a Cristo Jesús. Y me gusta la forma en que Lucas termina su libro. Termina su libro mostrando el Evangelio que está triunfando.
un evangelio triunfante, es decir, que el evangelio se predicaba, porque dice, ¿podrías ayudarnos con Sí. el 31? Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Y uno, personalmente, me quedo con la impresión de Hechos de, bueno, pero ¿qué más siguió, no? ¿Llegó ante César o no? ¿Fue liberado o no? No sabemos No lo exactamente. sabemos. Me gusta la idea de la lección, que sería una lección con la que yo me quedo, ¿no? De que el libro de Hechos quedó inconcluso porque los hechos de los apóstoles significa que nosotros seguimos todavía esparciendo el evangelio. Así es. Con la misma deberíamos de estar esparciéndolo con la misma actitud de Pablo, ¿no? Sin preocupación, sin más problema, porque somos deudores de predicar el evangelio. Me gusta la forma en que termina el libro, porque el libro, aunque a lo largo del libro hemos visto que los apóstoles que Jesús había encomendado la misión, encontraron dificultades, estuvieron en la cárcel. Sin embargo, el libro termina con la victoria del Evangelio. Y de la misma manera también, muy pronto, este mundo, nosotros como cristianos del siglo XXI, también, aunque estamos enfrentando dificultades, problemas, sabemos que este Evangelio que nosotros debemos predicar, que estamos predicando, que también este evangelio va a triunfar también de esta forma. Ahora nos queda solamente un minuto y algunos segundos para poder terminar y concluir esta lección. Es por eso que quisiera preguntarle, si tuviéramos que destacar algo propio que realmente para ayudarnos en esta lucha que tenemos realmente todos los días de poder compartir el evangelio a pesar de la adversidad, ¿cuál podría ser? De una manera muy rápida. Bueno, personalmente me quedo con la idea de que de Pablo no me avergüenzo del evangelio. Tengo que predicarlo por palabra, por ejemplo. Por ejemplo, Estefanía. Exactamente, y bueno, creo que nos ha dejado un cargo sagrado y que cada miembro, cada joven, cada persona tiene una misión que cumplir para su nombre. Para su nombre. Sí, yo creo que a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, a pesar de las adversidades, el Evangelio del Reino, dijo Jesús, tiene que ser predicado por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los apóstoles tenían en claro la segunda venida de Jesús y ellos hacían hasta lo posible para que el Evangelio se predicara. El libro de Hechos termina no con la historia de Pablo, sino con el triunfo del Evangelio. Y todos nosotros debemos, tal vez nuestra historia no se termine con nuestra vida, pero sí se tiene que terminar con lo que nosotros hacemos en favor de la obra del Evangelio. Excelente. Gracias, queridos amigos, por haber estado conmigo, con nosotros. Pues les invito en casa a que sigamos el ejemplo del apóstol Pablo. A pesar de las dificultades, que sigamos confiando en Dios y cumpliendo la misión. Gracias por haber estado con nosotros.